Iniciamos con el programa Línea Equinoccial desde Ibarra, Ecuador. Los dos libros del profesor Hurtado son La nueva educación mundial, una luz al final del túnel, y El salto cuántico de la educación. Por su amplia trayectoria como investigador, educador, justamente el Parlamento Mundial de la Educación lo nombró miembro parlamentario de la educación. Justamente, qué coincidencia iniciar este programa, porque en enero las Naciones Unidas consideró que el 24 de enero sea el Día Internacional de la Educación. Profesor Gabriel Hurtado Valencia, bienvenido al programa Línea Equinoccial. Yo quisiera que comenzáramos, que usted nos dé un concepto de lo que es el salto cuántico, que es motivo de su libro, Salto Cuántico de la Educación. Muchas gracias. En primer lugar, felicitarle por este canal que se emite desde esta maravillosa ciudad. Felicitarle por el programa también, que obviamente lleva un nombre también muy sui generis, Línea Equinoccial. De modo que, obviamente, aquí en el Ecuador se llama Ecuador precisamente por la línea equinoccial. De modo que es muy importante el hecho de que haya un canal mitad del mundo y un programa Línea Equinoccial. De modo que le felicito por esa brillante iniciativa. Luego sí, por definición, salto cuántico es algo nuevo, algo sui generis, algo innovador, algo que no se ha visto antes, ¿no es cierto? Por definición, salto cuántico es algo raro, ¿no es cierto? Algo insospechado. Para un poco ilustrar esto, podríamos decir lo del átomo, ¿no? En su momento, átomo es un término griego que significa indivisible. Eso significaba que el átomo no era divisible, que es una partícula indivisible. Sin embargo, se dividió el átomo, como ve usted, como recordarán todos, ¿no es cierto? Y se decía en principio que el átomo era la partícula más pequeña. Ahora no, dentro de los átomos hay otras partículas más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que podríamos llamar el salto cuántico. Espero un poco aclararlo hasta ahí respecto de lo que significa esto de salto cuántico. Es algo insospechado, algo que no se ha hecho antes, ¿no es cierto? Antes que se lo consideraba imposible, pero que el ser humano lo ha llevado adelante. Un salto cuántico también pudo haber sido el primer viaje a la Luna, ¿no es cierto? El primer hombre en la Luna. Entonces, eso podría ser un salto cuántico. ¿Y por qué ya hemos nosotros establecido el salto cuántico en la educación mundial? Precisamente porque establecemos nuevos paradigmas dentro de la educación. Por ejemplo, allí establecemos que cuando un alumno reprueba el año, no es culpa de él, sino del maestro. Mire usted, esto parecería una locura, ¿no? Pero ese es un salto cuántico. Es decir, por el hecho de que, claro, nadie va a aceptar eso, ¿no? Es muy difícil que se acepte que cuando el alumno es reprobado, reprueba el año, ¿no es cierto? O pierde el año, como llamamos en el Ecuador, que digamos que los culpables son el maestro, es el educador, pues es un poco bastante raro, ¿no? Entonces, por eso le llamamos el salto cuántico de la educación mundial, porque proponemos allí el aparecimiento, la creación de una nueva educación mundial, lo cual para muchos es algo imposible. Pero si fuimos a la Luna, pues quieren incluso llevar adelante lo que es la terraformación del planeta Marte, ¿no es cierto? El planeta Marte. ¿Cuánto mejor, hombre, llevar adelante, poner de moda, ¿no es cierto?, o crear una nueva educación. Entonces, eso es por lo que le hemos llamado salto cuántico. Hay 20 saltos cuánticos en mi último libro, donde obviamente establezco
muchas particularidades, con mucha sencillez, por supuesto, pero muchas particularidades que podrían ser determinantes para establecer o alcanzar una nueva educación y obviamente evitar que el mundo siga hacia ese abismo al que lo está llevando la educación actual. Fue un honor para el Ecuador que justamente el Parlamento Mundial de la Educación le nombrara a usted entre tantos miles de miembros del Parlamento Mundial de la Educación, que sea usted quien elabora una carta justamente a la Real Academia de la Lengua, para que la educación sea considerada como nombre propio. ¿Me puede indicar por qué? Sí, precisamente fui yo el proponente, ¿no? Es decir, propuse en una carta al presidente del Parlamento Mundial de la Educación, le propuse en una carta que le envié a él que obviamente solicitásemos, para darle mayor importancia a la educación, solicitásemos a la Academia de la Lengua que el sustantivo educación se lo escriba con mayúscula. Entonces el presidente del Parlamento Mundial, el doctor Gabriel Pirato Massa, un hombre extraordinario, un intelectual de la educación, bueno, qué sé yo, de una admiración extraordinaria, ¿no? Porque es un hombre que ama la educación. Entonces me dijo, mire, si usted propone, ¿por qué no hace usted no la redacta usted la carta y la envía usted y la revisaré como presidente y luego la enviaremos a la Junta de Notables? Entonces, claro, no me quedó más, porque ya obviamente yo había propuesto, yo creo que en el Parlamento hay personas con mucho más capacidad que la mía para redactar una carta, ¿no es cierto?, a la Real Academia de la Lengua, que es un compromiso extraordinario, porque nada menos que va a la Academia de la Lengua y había que justificar precisamente el por qué proponemos ya como Parlamento Mundial que el sustantivo educación se escriba con mayúscula. Ahora, allí yo establecí algunas particularidades y entre ellas de que no es un capricho intelectual, ¿no es cierto?, un capricho intelectual o un capricho del Parlamento Mundial de Educación, sino para potenciar la importancia de la educación en el mundo, porque usted conoce muy bien que hay países que invierten muy poco en educación, ¿no? Y que, imagínese que de la educación depende todo, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, podemos ver que muy poca importancia se le da a la educación. Se le da más importancia a la política que a la educación. Se le da más importancia, escuché esto, a la ciencia que a la educación. Parece de Ripley, ¿no? A la ciencia que a la educación. Cuando obviamente es desde la educación que vas a la ciencia, ¿no? Sí, la ciencia más importante es la educación. Entonces, claro, allí en esa carta lo que establecíamos es aquello, ¿no? Obviamente ya después es responsabilidad del Parlamento enviar la carta después de una revisión. Seguramente continúan en esa revisión muy estrecha, ¿no es cierto? Muy profunda, pero la aceptaron la redacción que envié. Así es que hay que esperar. Y yo entiendo que la Academia igual va a responder, la Academia de la Lengua, ¿no es cierto?, la RAE va a responder seguramente lo que en algún momento también respondió a una carta que yo envié respecto de que agua se escriba con mayúscula, ¿no? Que también era para potenciar la importancia del agua, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y obviamente cuidarla, ¿no? La Academia establece que obviamente a veces no pueden ellos establecer qué palabra deba o no escribirse con mayúscula, sino más bien que es los hablantes, ¿no es cierto?, los que le deben dar esa importancia a un sustantivo determinado. Esperemos que por ser educación, esperemos que por tratarse de la educación y entendiendo que todo depende de la educación, entonces ojalá la Academia pues haga una excepción, ¿no es cierto?, y diga, bien, vamos a pronunciarnos de que la palabra educación se escriba con mayúscula. Justamente en el
que lo tengo en mis manos, el libro El salto cuántico de la educación mundial, usted establece que de la educación depende todo y no de decisiones políticas. ¿No le parece que es contradictorio? Porque, mire, el pueblo tiene derecho a la educación, a la salud, a la seguridad. No depende de las decisiones políticas. Muy Le bien. dice en cambio que la educación es todo. Así es, sí, precisamente la educación es todo. Porque es de la educación de donde salen los políticos, es de la educación de donde salen los médicos, es de la educación de donde salen los jurisconsultos, es de la educación de donde salen, de donde vienen, ¿no? De donde proceden los cerebros que luego se convierten en científicos, ¿no es cierto? De modo que si no educamos, Kant es muy claro, el famoso filósofo alemán, Immanuel Kant, él es muy claro y habla, ¿sí?, de que la educación debe llevar al hombre hacia la perfección. No habla de los científicos, ¿no? No habla de los médicos, no habla de los abogados, no habla de los arquitectos, de los ingenieros, habla de la educación. Es decir, si la educación da a la luz un buen abogado, y si este abogado no ha alcanzado niveles de bondad, de fraternidad, de honradez, no le sirve a la humanidad. No le sirve definitivamente a la humanidad. Si un hombre tiene que, a ver, por eso decíamos que todo depende de la educación, y esto Bertolt Brecht hablaba de que todo depende de la educación. Y yo tengo que respetar el criterio de Bertolt Brecht, como debemos respetarlo todos. Pero tenemos que decir que Bertolt Brecht hablaba, es decir, a ver, si un presidente de la República, ¿no es cierto?, no le interesa el asunto de la educación, pues no le da los recursos que requiere, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué diremos? Te das cuenta que depende de las decisiones políticas, la educación, pero eso es totalmente diferente, ¿no es cierto? Si este presidente hubiese sido educado y no solo instruido, como dice Monseñor Leonidas Plaño en su libro, educado y no solo instruido, entonces le daría los recursos que la educación requiere. Es decir, si nosotros no educamos bien, tendremos una mala sociedad, ¿no? Confucio decía, cuando se tiene una buena educación, no hay clases sociales. Así de fácil. Entonces, necesitamos de una buena educación para tener un mundo mejor. Actualmente, las Naciones Unidas, en su momento, declararon el día 24 de enero como el Día Internacional de la Educación. ¿Usted ha visto celebraciones sobre ese día? No se ven celebraciones sobre ese día. Algunos países y algunas autoridades algo dicen sobre el Día Internacional de la Educación. Lo que pasa es que tenemos, más importancia le damos al político que al educador. Si vemos un educador, nadie lo va a ver, ¿no es cierto? No tiene importancia. Pero de ese educador depende el que mañana nosotros tengamos un buen abogado o un Fleming, ¿no es cierto?, que cree por decirlo de alguna manera, un Fleming que cree una medicina que puede acabar con una enfermedad. Verá, Juan Montalvo dejó una frase maravillosa. En el Ecuador, como es conocido por todos, el natalicio de don Juan Montalvo, a quien se lo conoció como el Cervantes de América, por el alcance de sus obras, de quien dijo incluso nada menos que César Cantú, un famoso historiador italiano, dijo de él, ¿no? Dijo de Juan Montalvo. Dice, permítame usted ser adicto del hombre ilustre que honra a su patria y al género humano, cuando le envió los 7 tratados, ¿no? Entonces, como verá usted, nosotros tenemos, y él deja una frase extraordinaria, y esa frase él dice, las instituciones educativas son el templo del saber. En ellos aprenden unos y enseñan otros la ciencia de la felicidad de las naciones. En esos pequeños ciudadanos se está viendo la patria desde lejos a sus jurisconsultos, a sus maestros, a sus educadores, a sus hombres de gobierno, a sus médicos, a sus generales, a sus sacerdotes, etcétera, etcétera. Y dice,
quien azota a esos pequeños ciudadanos condecorados por el porvenir, azota y escarnece la ciencia y las virtudes. Entonces ahí tenemos. Todo depende de la educación, no depende de las decisiones políticas. Claro, es un poco controversial el asunto, sí, pero llegando a concluir, pues se determina que precisamente de la educación depende todo, no de las decisiones políticas. Porque leyendo su libro, en realidad la humanidad se destruirá. Sí, porque como usted ve, ¿quiénes son los que hacen la bomba atómica, no? Son gente que vienen de la educación que tenemos, ¿no? De la educación tradicional. ¿Quiénes han hecho las armas, ¿no es cierto?, que hoy están a punto de medir usted lo que está pasando ahora? En cualquier momento puede darse una guerra nuclear, ¿no es cierto? Ellos no son analfabetos, ¿no? Vienen de la educación tradicional. Así de fácil. Entonces, si nosotros continuamos, ¿por qué? ¿Qué están dando las mayorías de universidades? La mayoría de universidades están dando títulos. Están otorgando títulos. No están dándole a la sociedad, digamos, personas, no en todos. Hay excepciones, ¿no? Hay honrosas excepciones. Pero la mayoría salen con un título académico, ¿no? Y hay una frase que me ayudaría digamos, ¿a qué? Me ayudaría a esto que estoy diciendo, ¿no? Mire, Boecio dice, persona es una sustancia de naturaleza racional, donde se plantea la superioridad del espíritu sobre la materia. ¿Qué es lo que necesitamos? Que las universidades le den a la sociedad, a las sociedades del mundo, que le den, que la educación los convierta en personas, no que continúen como seres humanos. Porque el ser humano busca, por naturaleza, ¿qué busca el ser humano? Una buena vida. Pero la educación debería darnos personas que busquen una vida buena, que es totalmente diferente, lo cual solo se lo puede lograr a partir de la educación en valores. Pero llegas a las escuelas, colegios, universidades, ¿y qué es lo que quieren los maestros? No los culpo a los maestros y quiero que lo sepan bien, y siempre lo vengo diciendo. Es el sistema educativo, no los educadores, el sistema educativo, y lo repito. Entonces, claro, si tú sacas el puntaje, pasas de año, no le interesa al profesor. Si eres mala persona, si tratas mal a tus padres, no, de eso tienen que encargarse los padres. Si tratas mal a tus compañeros, no, de eso tienen que encargarse sus padres. A mí, aquí, lo que me interesa es que usted saque una buena nota. Sacas una buena nota, el profesor está contento. Pero ese es el sistema. Entonces, la mayoría de investigadores educativos del mundo, incluso desde Rousseau, ¿no?, con el Emilio, y el mismo Kant, ya establecen particularidades sobre el asunto de educar e instruir. Y Monseñor Leonidas Proaño también lo dice en su libro, y yo que tuve la suerte de conocerlo, siempre nos habló, ¿no?, de la importancia de la educación. Y él tenía un pensamiento maravilloso respecto de cómo debería ser la educación, ¿no? Entonces, claro, estamos instruyendo, pero no educando. Entonces, claro, lo que dan las universidades, la mayoría de universidades, que son profesionales insensibles, que salen, la mayoría, por supuesto, ¿a qué? A hacer dinero con su título. Sí, curan, pero por decirle, de un médico, ¿no es cierto?, de un odontólogo, etcétera, etcétera, cura, pero, digamos, sin importarle el ser humano como tal, sino que pagas una cantidad de dinero. Y así el que hace una casa, y así el que qué sé yo, el que educa, etcétera, 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 el que te defiende de un juicio, si tienes plata te defiende, ¿no? ¿Y por qué? Porque, claro, yo fui a la universidad y allí el esfuerzo es grande, en primer lugar, ¿no es cierto? Y me tocó también invertir. Entonces, es una inversión que después, obviamente, tienes que sacarle réditos, ¿no?
Porque Entonces, para concluir, de esa forma, los científicos les interesa hacer dinero. Si le dicen vamos a hacer un arma atómica, pues si me pagan, no hay problema. Entonces, ahí está el por qué decimos que la educación actual está llevando a la humanidad a su despeñadero, a su propia destrucción. Esta educación, porque es que no son analfabetos, pues los científicos vienen de esta educación que tenemos. Y eso ya hace mucho tiempo. Albert Einstein se arrepintió, pero después, ¿no? También venía de la educación, de la heteroeducación. Por fortuna se autoeducó a tiempo, y una de las frases maravillosas que él deja es que el ser humano debería ampliar su círculo de compasión y fraternidad, ¿no? Sí, y luego estableció una carta para buscar la paz en el mundo, pero era tarde, ¿no? Cuando ya había dado muchos insumos para crear la bomba atómica. Con ese sistema educativo lo que se busca es la intelectualidad, se potencia la intelectualidad, que sea licenciado, que sea doctor, que sea magíster, que sea PhD. Es lo intelectual. Lo importante más bien es que sea inteligente, que sea humanista. Entonces, te llenas de títulos a muy intelectual. Pero eso no quiere decir que seas inteligente, no que seas humanista, que seas más solidario. Y justamente tú te referías a Monseñor Leonidas, y aquí en la Corporación Imbabura editamos estos libritos de bolsillo de Monseñor, y él dice claramente, ¿qué entiende la gente por educación? A mi modo de ver, se confunde educación con instrucción, lo que justamente decías. Si hablamos con algún padre de familia que tiene un hijo en la universidad, nos dice que se está educando, y en ese plantel superior, pero ¿en verdad se está educando? Que se pregunta Monseñor. Yo creo que no. Está aprendiendo cosas que le servirán para obtener un título, pero no se está educando. Entiendo que la educación, para llamarse tal, debe atender no solo a la inteligencia, a la memoria, sino también y con mayor importancia al corazón, y a los sentimientos, y a todo lo que es del hombre. La heteroeducación, lo que dice Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? La heteroeducación o la educación formal, ¿qué hace? Instruye. Pero la autoeducación te hace inteligente. Así de fácil, ¿no? Es decir, tú vas a las universidades y sencillamente puedes aprender dentro de todo lo que tiene que ver con una carrera, ¿no es cierto? Ingeniería, abogacía, etcétera, etcétera. Pero si no te autoeducas, te quedarás solo con los conocimientos para reproducirlos, para reproducir esos conocimientos, que no son de esa persona, el que tiene ya ese título, son conocimientos ajenos. Entonces, ¿cómo alcanzas niveles de intelectualidad? A través de la autoeducación. Entonces, tenemos dos, la heteroeducación y la autoeducación. Entonces hay que pasar de la una a la otra. Y ahí lo tenemos a Albert Einstein, ¿no? Yo lo menciono siempre a Albert Einstein porque fue el cerebro más importante del siglo XX, ¿no? El científico más importante del siglo XX. Y claro, él establecía algo también maravilloso y dijo, la imaginación es superior al conocimiento. Para un poco fortalecer esto, alguien que ya nos dejó, y nos dejó creo que en tiempos de la pandemia, un famoso científico educativo inglés, Ken Robinson, que tiene sus videos colgados en internet. Él decía algo, cuando los niños salen de la escuela, ¿no es cierto?, ¿sí?, son 10 veces menos imaginativos, ¿no es cierto?, que cuando entraron. Y ahí nos habla de la educación convergente y de la educación divergente. Entonces, miren ustedes lo que dice Albert Einstein, ¿no? La imaginación es superior al conocimiento. ¿Qué les interesa a los profesores actuales? A la educación actual, no a los profesores, porque vuelvo a repetir, no los culpo a ellos, culpo el sistema educativo mundial, que es arcaico, en lo que concluyen todos los investigadores educativos, ¿no? Es arcaico, hay que cambiar. Sí, hemos avanzado y se ha alcanzado
niveles importantes dentro de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos alcanzado niveles muy bajos respecto de la parte humana. Y no olvide lo que decía Kant, la educación debe llevarnos a la perfección del ser humano, no a la perfección de la tecnología, porque con esa nos vamos a destruir a nosotros mismos. Y eso es lo que estamos viendo. Yo le pregunto, un científico que sabe que esa bomba atómica esa arma va a acabar con millones de personas, si le pagas la hace. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Sencillo, porque le pagan. ¿Y por qué? Porque no tiene lo otro en su ser. Él tiene hijos que también se van a acabar con esa bomba, ¿no es cierto?, con esa arma. Sin embargo, le están pagando, no hay problema, la vamos a crear. Y hay tantas armas en el mundo y tenemos tanta basura atómica en el mundo, ¿no es cierto?, que pueden acabar con el planeta Tierra. Si mire usted lo que está haciendo ahora, dicen que tienen no sé cuántos billones de otros que están hablando de 3 billones de dólares, 3 billones para la terraformación en el planeta Marte. Pónganse a pensar. ¿Qué es la terraformación? Es convertir, no todo Marte, pero sí una gran parte, ¿sí?, con lo que tiene el planeta Tierra. Cuando deberíamos más bien tratar de salvar al planeta Tierra, estamos buscando en otras partes. Hoy se hacen diálisis, se hacen quimioterapias, etcétera, etcétera, trasplantes, cuando deberíamos buscar la forma de, qué sé yo, no sé si el término esté bien, usted que es médico, como es inmunizar, no sé si estoy bien, o al ser humano contra todas las enfermedades. Estamos buscando en el planeta Marte la vida para los seres humanos futuros. ¿Le parece eso normal, real? Cuando íbamos a ir a la Luna, pero mira cuánto nos ha dado el ir a la Luna, ¿no? Nos ha dado los satélites y por eso estamos ahora, tenemos la información y puede viajar rápido la información, sí. Pero también hay que ver el peligro al que nos enfrentamos con todo eso que está en la atmósfera, ¿no?, en la parte, en el espacio exterior. Cuando sucedió lo del petróleo, ¿no es cierto?, hay que sacarlo, imagínense. Bueno, eso aceleró la industria, ¿no?, la revolución industrial la aceleró. ¿Y hoy qué pasa? Mire lo que tenemos, ¿no? Es decir, hoy nos enfrentamos al calentamiento global, ¿sí? Se crearon los CFC, eran necesarios los clorofluorocarbonados, ¿no? Y hoy, ¿qué hicieron los fluorocarbonados? Dañaron el ozono, la capa de ozono. Hoy tuvieron que suspenderlos. Entonces, claro, muchas cosas que hoy son favorables, pero que mañana, obviamente, son contraproducentes para la especie humana y la vida en la Tierra, ¿no es cierto?, la vida. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Claro, se crearon ingenieros petroquímicos, creo que es el nombre, ¿no?, ingenieros en petróleo, y ellos buscaron el petróleo en todos lados, porque era necesario. Pero ahí tenemos ya las consecuencias. Ya todos saben las consecuencias de los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Y de dónde vienen toda esta gente? De la educación. Entonces, si le pagas a un ingeniero en petróleo, te busca el petróleo y te lo saca. No le interesa más que le pagues. ¿Pero por qué lo hace? Porque solo se quedó como persona y con un título académico. Perdón, como ser humano y con un título académico. No alcanzó esos niveles de persona. Y eso para todas las profesiones, ¿no? Y desde el mismo Albert Einstein del que estamos hablando, ¿no? Después reaccionó y quiso buscar y unir a los científicos en favor de la paz. Pero cuando ya era tarde, ya se había arrojado la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Y ya están la bomba ahora ahí, mucho más fuerte que las de Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto? En el momento en que a alguien se le ocurra, lanza una y se acaba medio mundo, ¿no? Medio planeta Tierra. En su libro Educación, el salto cuántico de la educación mundial, gran parte del libro hay un sustento básico en la filosofía griega, como Aristóteles, como Aristóteles discípulo de Platón, y Kant. Y justamente
nombró a Kant hace pocos minutos, esa preaude. Si nosotros tendríamos una buena educación, nos atreveríamos a pensar, como dice Kant. Atrévete a pensar por sí mismo, no que te den pensando, Sí, porque es grave, ¿no? Tú ves las redes y replicas lo que a algún ocurrido puso en el TikTok, lo que sea, y tú replicas, pues ya no piensas. Entonces Kant justamente hace eso, atrévete a pensar, sal de la minoría de edad. Estamos pensando como menores de edad, como niños fácilmente manipulables, ¿no? Entonces me llamó la atención la base filosófica del libro, porque no solo está en Kant, sino también en Aristóteles. Porque Aristóteles es muy claro cuando dice: solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo. Sí, sí, realmente a veces hay que retornar a los griegos porque hay muchas cosas que no las hemos traído a nuestros tiempos. A ver, tomamos lo que permitía, qué sé yo, el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, el desarrollo científico, el desarrollo de las artes, el desarrollo de la medicina, etcétera, etcétera. Pero no hemos tomado de los griegos por lo que ellos, lucharon mucho, que era la consecución del bien. Eso no lo hemos tomado. Y por eso es lo que insistimos en el libro sobre la filosofía de la educación, de crear una nueva educación en base a la filosofía de la educación. Porque a nadie, ya están hablando, entre ellos Goleman, que es el creador de las dos inteligencias, la inteligencia social y la inteligencia emocional. Y me encanta escucharlo hablar de la bondad y hablar de que, obviamente, ahora que está muy de moda el asunto de la neuroplasticidad y la neurogénesis, ¿no es cierto? Hablar de que la bondad es la clave para mejorar la neurogénesis, ¿no? Algo increíble, ¿no? Para mejorar cuando debería ser el asunto que muchos dicen, recomiendan, el asunto de aprender otro idioma, aprender música, etcétera, etcétera, están hablando de lo real. Él está hablando de algo real, ¿sí? Y era de lo que los griegos hablaban. Platón, ¿no es cierto?, discípulo de Sócrates. Sócrates hablaba de la bondad, ¿no es cierto?, para alcanzar la perfección del ser humano. ¿Ah? La bondad, el amor. ¿Sí? Eso es lo que nos hace falta. Es decir, lo otro, eso es posible. Alcanzar niveles científicos es posible. No tiene dificultades. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Los científicos no tienen bondad, no tienen amor, con excepciones, ¿ah? Con excepciones. Pero crean bombas atómicas, etcétera. Eso es posible. Ahora, y eso no los lleva a ser perfectos como seres humanos, ¿ah? Mientras que el bien sí, cuando uno alcanza niveles importantes, ¿no es cierto?, niveles superlativos sobre el bien, lo demás es fácil lograrlo. Es fácil lograrlo. Ahora, claro, necesitaríamos más tiempo para explicar el por qué el bien contribuye a mejorar la calidad de las ideas, ¿no? ¿Por qué hacer el bien contribuye a mejorar la calidad del hombre, ¿no? Llevarlo hacia la perfección? Sí, solamente con el conocimiento no pasa nada. Seguirá siendo ser humano. Pero cuando hay la práctica superlativa del bien, el hombre alcanza la perfección. Y cuando alcanza la perfección, voy a decir, puede incurrir, ¿sí? Puede incurrir, y de buena forma, en la mayoría de las ciencias existentes. Y por eso vemos que la mayoría de filósofos griegos eran médicos, eran astrónomos, eran músicos, eran filósofos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque alcanzaron niveles significativos del bien, del conocimiento del bien. Toda buena acción tiene origen divino.
Esa es una frase de los templarios. Y tú sabes quiénes eran los templarios. Platón es muy claro cuando habla de los divinos ocios. Dice, el día tiene 24 horas, 8 horas al trabajo, 8 horas al trabajo a mejorar el nivel de conciencia y el nivel espiritual, y 8 horas de descanso. Parte de nuestra vida tiene que ir hacia esa formación, a mejorar ese nivel de conciencia que nos lleva a la espiritualidad. Ese es el verdadero hombre. Sí, la espiritualidad, ¿no? Es decir, la mayoría de filósofos han sido espiritualistas, ¿no? Kant, espiritualista. Heidegger, espiritualista. Estoy hablándole de los más relevantes, ¿no es cierto? El mismo, para venir a nuestros tiempos, ¿no? Rousseau, que es uno de los, considerado como uno de los artífices, ¿no es cierto? Y el más importante de un modelo pedagógico que yo he aplaudido y que considero que es el mejor, que es el modelo tradicional, ¿no es cierto? Y que escribió 2 libros maravillosos, El Emilio y también El Contrato Social. Espiritualista, ¿sí? Si vamos a Friedrich Hegel, espiritualista, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, no han dejado de lado, y por eso es Fenomenología del Espíritu, el libro más importante del cual han bebido casi todos, ¿sí? Los filósofos, por decir los postmodernos de ese libro, ¿no? Hombre, por eso dice que es el libro más difícil, por supuesto, ¿no? Pero el libro más importante es la filosofía, ¿sí? La filosofía de nuestros tiempos. Entonces, sin la parte espiritual no pasa nada. Todo el mundo, todos los grandes filósofos han buscado la parte espiritual, que la hay en los seres humanos, pero no la puedes buscar a través de la ciencia, las artes, etc. No, a través de hacer el bien, a través de la práctica del bien, que no es la generosidad común y corriente, ¿eh? Que yo comparta algo con alguien, no, ese no es el bien. El bien va más allá y tiene niveles filosóficos, ¿sí? Si usted quiere, vamos a poner esto, el bien es metahistórico, está más allá de la historia, y por lo cual se han esforzado muchos, ¿no? Y entre ellos Heidegger, que se es considerado como el filósofo más importante del siglo XX, más allá de que obviamente lo enredaron o lo metieron con el asunto del nazismo, ¿no es cierto? Porque colaboró en tiempos de Hitler y fue el rector de la universidad, de una universidad muy importante de Alemania, ¿no? Pero, pues, obviamente fue un hombre con una inteligencia extraordinaria, y cuando lo lees, ¿sí?, te darás cuenta de su nivel de espiritualidad, ¿no es cierto? Y por algo debió haber apoyado al régimen nazi, que, bueno, eso no lo salva de pronto el hecho de haber apoyado al nazismo por todo el holocausto y todas las cosas que sucedieron, pero hay que leer sus libros, ¿no? Hay que leer sus libros que no tienen nada de nazismo. Y justamente él da preferencia a la educación, Heidegger, el filósofo alemán, porque dice, no conviene vivir en estado de interpretados. Que alguien me ve haciendo todas las cosas y yo repito todo lo que dice otro. No pienso lo que decía Kant. Piensa por ti mismo, sal de la minoría de edad. Heidegger dice lo mismo. No hay que vivir en estado de interpretados. Sí. Mire usted, un filósofo norteamericano, considerado como uno de los más importantes dentro de lo que es el cultivo de la filosofía de la educación, John Dewey, o John Dewey, ¿no es cierto?, como suele decirse en español. Él decía algo muy importante. Decía, educadores deben, sí, el trabajo más grande del educador es enseñar a sus alumnos a conocer las verdades del mundo. Hoy la gente se preocupa porque los chicos acumulen una serie de conocimientos que luego, por la mala conducción de la enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, van, perdone el término, pero van al tacho del subconsciente, que después no te sirve de nada, ¿no? Porque una cosa es conducir bien la educación, la enseñanza-aprendizaje,
y otra cosa es desesperarse para que alguien aprenda algo. Cuando lo ideal es enseñar a pensar, tienes que enseñarle a pensar a tus alumnos y después de eso enseñarles a hacer el bien. Hoy hablar de esto parece raro, ¿no? Cuando se les dice enseñar a hacer el bien. No es que nosotros los educadores estamos para eso, dice la mayoría. Y no los culpo. No los culpo porque es el sistema el que los ha puesto en ese camino. Es decir, hay que depositar, eso lo decía Yang Yui, ¿no? Hay que depositar, la educación es depositar un poco de conocimientos ahí en el cerebro, en el hipocampo, ¿no es cierto? En el área de la memoria. Sí, un poco de conocimiento. No importa. Vienes aquí, te sientas y me repites y te pongo 10. No importa si eres buena gente o mala gente. No me interesa. Eso es lo que está pasando en la humanidad. Entonces, cuando escribí el libro, La nueva educación mundial, la luz al final del túnel, era precisamente buscando eso, ¿no? Que no tengamos miedo de primero enseñar el bien, de enseñar a amar. Hay el pilar fundamental, que es el que yo insisto. Hay 4 pilares, ¿no es cierto? Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, ¿no es cierto? Y aprender a vivir juntos. Y he dicho que ese es el primer pilar que debe trabajarse en los primeros años de escolarización. Es decir, hay que enseñar a los seres humanos, hay que enseñarles el camino del bien, para que no se destruyan en el futuro, pues, para que no hayan guerras. ¿Cómo es posible que haya países o hayan gobiernos que no les importe la muerte de sus ciudadanos, los ciudadanos que lo llevaron al poder? Que no les importe la salud de quienes lo llevaron al poder, que no les importe que no tengan trabajo quienes les llevaron al poder. Yo tengo que mantenerme aquí como sea. No, somos unos pocos. Y eso es lo que yo siempre he hablado del asunto de la democracia. Y en eso estoy de acuerdo con Platón, ¿no? Tampoco creo en la democracia, ¿no? Pero sí creería en la democracia cuando haya una mejor educación. Y yo creo que si hubiere haber una mejor educación basada precisamente en la filosofía de la educación, yo creo que ahí sí la democracia podría funcionar. Mientras que los centros de educación sigan dando profesionales, la mayoría, por supuesto, porque hay excepciones, ¿no? Sigan dando profesionales como los que se han dado ya más de 100 años atrás. Hombre, el planeta Tierra, no sé cuál es, yo creo que es incierto el futuro del planeta Tierra. Porque ya les platiqué antes del asunto de que quieren ir a Marte, ¿no? Ahora es una locura la Luna y hay un planeta, perdón, hay un país en la Luna, que no recuerdo ahora su nombre, Asgardia creo que se llama, ¿no? Y que claro, ¿quiénes irán allá? Los que tienen dinero. Mire, esa es la educación que tenemos. ¿Y quién me va a decir, oiga, es que no depende eso de la educación? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende de que alguien tenga una mentalidad de querer ir a llevar adelante la terraformación en Marte? Y vemos aquí que nos estamos acabando, que tenemos casi 1.000 millones de personas que viven con menos de $1.90 al día y no queremos solucionar ese problema. Son seres humanos. No queremos solucionar ese problema. Hay niños que no están escolarizados. Hay 700 millones de analfabetos en el mundo y queremos ir al planeta Marte. Cuando aquí tenemos todo. Cuando tenemos que dar a luz cerebros maravillosos para que solucionen los problemas que hoy tenemos, no se lo hacen. Entonces, ahí está la justificación de que la educación actual nos está llevando a ese abismo donde la caída es infinita, ¿no? Por eso en tu libro, la mirada hacia los griegos es importantísima porque, y tú refieres algunas ocasiones a Platón, ahí están los arquetipos fijos de Platón: lo bueno, la religión, lo bello, el arte, lo justo, la política, y lo verdadero, la ciencia. Los arquetipos fijos. Por eso Platón divide al ser humano en un ser humano de oro, un ser humano de plata, un ser humano de bronce, de hierro, de barro, en base a su nivel de conciencia, como eran los faraones. ¿Quién es el faraón? El de mejor talla moral, el ejemplo de moral y ética. Y es lo que establece Platón también, ¿no?
y que claro, cuando uno lee La República de Platón y lee el Contrato Social de Rousseau, pues, no, pues debió haber leído muchísimo a Platón Rousseau, ¿no es cierto? Fue alumno seguramente de muchas noches de Platón. Hombre, en el templo de Delfos decía, conócete a ti mismo. Era lo que había ahí el letrero, conócete a ti mismo. Pero ese conócete a ti mismo no es qué me gusta comer, qué me gusta beber. Ese conócete a ti mismo es de una profundidad filosófica enorme. Y lo que usted decía, ¿no? Mire, los antiguos griegos, los primeros filósofos, los que se conocen como filósofos presocráticos, fueron a Egipto. Fueron educados por los faraones, por los que se conocía que eran, no faraones, por los sacerdotes egipcios, que eran depositarios del conocimiento, ¿no? Y claro, luego vinieron a Egipto, tales de Mileto, Aristóteles, Pitágoras. Pitágoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y trajeron esos conocimientos de allá. Y luego, claro, a los egipcios no les interesaba tanto la difusión de aquello, tenían otro tipo de conciencia, mientras que a los griegos sí, y obviamente ahí se dio la eclosión del pensamiento occidental, ¿no? Entre los griegos, no olvidemos que Pitágoras también fue a Babilonia, ¿no? Donde ya la numerología estaba muy avanzada, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que ellos trajeron, por eso cuando Pitágoras establece la escuela, ¿cierto? ¿Qué es lo que enseñaba? Filosofía. No eran números. Pero, a ver, ¿la filosofía solo es el amor al conocimiento? Esa es la gran interrogante. No es solo el amor al conocimiento. Es el ir a descubrir el alma humana, descubrir tu propia alma, donde está el bien, ¿sí? Y que está atrapada precisamente en el cuerpo y que hay que alcanzar niveles filosóficos significativos para poder ir, ¿no es cierto?, hacia el alma humana, ¿no es cierto? Por eso llamaban la clarificación del espíritu, ¿no? Que buscaban precisamente ello. Entonces, obviamente, como vuelvo a repetir, es imperativo que volvamos a los griegos para tomar aquello, para analizar qué es el bien. No es el compartir ciertas cosas con los demás. No, va mucho más allá. Y para finalizar esta interesante conversación, mira, tú en la final del libro te refieres mucho a la pedagogía para educar la voluntad, la lógica de la voluntad, y también te refieres a la dialéctica basándote en los presocráticos, tales de Mileto o a los presocráticos. Sí, la educación de la voluntad, ¿no? Es decir, entendamos que hay que profundizar en esto de la voluntad como tal, ¿no es cierto? Es decir, de la voluntad depende mucho, ¿no es cierto? De la voluntad depende la educación, de la voluntad depende el amor al otro, de la voluntad depende hacer el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es lo que allí establecemos cuando hablamos de educar la voluntad, es para educar a los niños, que ellos comiencen a ser buenos, a amarse entre compañeros, ¿sí? A hacer el bien, a ser solidarios. Y eso después, lo demás, el trabajo de los aprendizajes, de todo lo que, digamos, de la información escolarizada, va a fluir, porque hacer el bien mejora la calidad del cerebro humano, mejora la calidad de la mente del hombre. Y hay un mexicano, Enrique Dussel, él dice: la liberación de América Latina consiste en superar esta alienación colonial y en reconstruir una identidad propia y auténtica. Pero ¿cómo? Propone la filosofía de la liberación. Enrique Dussel, que no sé si era argentino también, ¿no? Sí, mexicano-argentino. Ajá, porque vivió siempre en Argentina, creo que después de la bueno, no de la guerra civil, sino de la dictadura, creo que le tocó salir de Argentina y se radicó en México, ¿no? Era argentino. Sí. Un extraordinario pensador, ¿no? Extraordinario pensador. Con lo que no estoy de acuerdo un poco con Dussel es que es muy, claro, se quedan mucho en América, ¿no?
¿sí? Y que tienen su razón. Pero tiene cosas muy interesantes, es un gran pensador, digno de aplauso, pero pues yo he sido un poco más universal en el asunto. No creo que deba haber una pedagogía para América y otra para Europa, ¿no? Yo creo que la pedagogía tiene que ser universal. Aquí en el planeta Tierra, lo más importante que existe es el ser humano. Hay que educarlo. El ser humano. Por eso yo hice algo, en algún momento algunas personas se incomodaron, pero cuando usted encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos, dice, y dotados como están de razón, deben tratarse fraternalmente los unos con los otros. Y yo les dije que no deben decir los unos con los otros, ¿sí? Y que deben quitarle eso, los unos con los otros, ¿sí? Sino deben tratarse fraternalmente. Porque entonces, ¿cuáles son los unos y cuáles son los otros? Entonces ya dividimos en clases desde, obviamente, la Declaración de los Derechos Humanos. Así que a través de su programa, otra vez sugerimos a la UNESCO que corrijan, que no pongan los unos con los otros, sino deberían tratarse fraternalmente. Pare de contar. Ha sido un gusto tener aquí mi programa y espero continuar en algún otro programa porque este tema es muy extenso. Hoy que vivimos con tanta información que nos narcotiza. Entonces es labor de los medios de comunicación, medios digitales, padres, familia, profesores, para fortalecer la educación. Una despedida final. Muchas gracias. Yo creo que más bien quiero agradecerle a usted y realmente vuelvo a aplaudir la iniciativa de este canal, ¿no? Que se emite desde esta provincia, la capital de la provincia de Imbabura, el canal Mitad del Mundo, y en segundo lugar agradecerle por haberme invitado y estamos a las órdenes para una próxima invitación y continuar conversando sobre la educación. Justamente, ante la ignorancia presentamos el antídoto de la sabiduría, dice Delia Steiner, de la Nueva Acrópolis. Muchas gracias. Gracias.